Hola a todos y a todas. Hoy día les voy a compartir, como lo he estado haciendo todos estos días, un libro sobre el eneatipo 6. Va a ser un poco más largo que los otros porque el capítulo del eneatipo 6, el primer capítulo, es bastante más largo que los otros. Así que tendremos que tener un poco de paciencia. Antes de comenzar a leerles este capítulo, una vez más, contarles que este libro es de una serie de volúmenes que se están terminando de escribir sobre el eneagrama, en donde cada uno de los 9 volúmenes está dedicado a un eneatipo específicamente y por completo. Me gusta decir que este libro seguramente es el máximo tratado sobre eneagrama jamás escrito, y lo que les voy a leer acerca del eneatipo 6 aquí es la diferencia que hay entre los 3 subtipos del eneatipo 6. Primero hay una breve explicación de qué es el miedo, que esa es la pasión del eneatipo 6, y luego describe los 3 subtipos. Todos los eneatipos, que son 9 en total, tienen a su vez 3 subtipos, por lo tanto son 27 tipos de personalidad los que están descritos en el eneagrama. Y todos los subtipos se pueden clasificar dentro de conservación, sexual o social. Los subtipos de conservación son los que tienen una fijación o una dificultad en relación a todo lo que tiene que ver con la conservación de la vida. Entonces hay mucha preocupación acerca de la salud, del dinero, todas esas cosas relacionadas con sostener la vida. Luego están los subtipos sociales, que aparece la preocupación de pertenecer al grupo social, y entonces están todos los temas de cuánto soy reconocido en los grupos, si calzo, si no encajo, la vergüenza, el prestigio, todo ese tipo de temas. Y luego tenemos los subtipos sexuales, en donde la principal preocupación es la conexión íntima con un otro y el placer. Entonces, obviamente, los temas de pareja siempre aparecen muy exacerbados cuando tenemos una fijación en lo sexual. Así que les voy a ir leyendo sobre el eneatipo 6, que es el miedo. Todos los libros tienen un color también muy característico. Este ha sido dibujado hecho de color gris. Interesante porque cuando tenemos miedo la vida se nos pone gris. El miedo es una emoción que nos oscurece mucho. Muy bien, vamos a ver qué dice este libro. No lo he leído, para mí es tan nuevo como para ustedes. Contrastes principales entre los subtipos del eneatipo 6 de conservación, sexual y social. Parece paradójico que un ser humano pueda encontrar en el miedo la pasión neurótica con que defenderse del vacío existencial y espiritual al que se enfrenta en el momento de su caída en la tierra. Claro, porque otros eneatipos se defienden de su angustia, por ejemplo el orgullo, inflando su imagen, idealizándose a sí mismo. Entonces uno diría, ¿cómo el miedo puede ser un mecanismo de defensa? Efectivamente, aquí el miedo se usa como mecanismo de defensa. Pero podemos comprenderlo si entendemos el miedo como su única referencia para orientarse en el mundo interior y exterior. Como un viajero que entra en un territorio desconocido sin acompañamiento ni mapa, lo único que puede hacer es desarrollar una atención extrema y excesiva a cualquier ruido, a todas las sombras, al mínimo movimiento, porque lo prioritario es salvaguardar la vida y seguir adelante. Así, el miedo se convierte en un guía que te dice constantemente, cuidado, ahí hay peligro, ahí hay un perseguidor, ahí un posible enemigo. Controla, no te fíes ni de lo que ves, mira bien, si te equivocas estás liquidado. Así se orienta y así construye una falsa y estructura rígida para defenderse. Así se vuelve cobarde. Esto es importante. En el miedo el tema es un tema paranoide en el eneatipo 6. Todas las personas tenemos miedo y algunas personas, porque tienen miedo, creen que son eneatipo 6. Pero lo específico en el eneatipo 6 es que el miedo es la sensación de que hay algo en el universo que me quiere destruir. Entonces aparece este miedo paranoide de persecución.
Entonces estoy alerta, tengo que estar leyendo entre líneas todo el tiempo. ¿Sí? Le tiene miedo a todo, por decirlo así. En general, las demás personas de los otros eneatipos le tenemos mucho miedo a una cosa muy específica. Aquí el miedo es generalizado, todo puede ser peligroso. Los tres subtipos del 6, el conservación, que se llama calor, su pasión, el social se llama deber y el sexual se llama fuerza, comparten la vivencia de continua amenaza y alerta, y un sentimiento de no ser dignos ni suficientes que conlleva pensamientos perseguidores contra sí mismos. Como en todos los caracteres del área mental del eneagrama, el mecanismo nuclear de defensa es la escisión, que produce una desconexión entre el sentir, el pensar y el instinto. El 6 no expresa las emociones, corta con el área motriz de la acción e invierte su energía en el pensamiento. Este último se estructura rígidamente en la búsqueda de las causas que hayan producido el sufrimiento y de una acción que no tenga consecuencias fatales. Está siempre buscando cuál es el camino y la acción más segura, y nunca es lo suficientemente seguro. El sentido de culpa está siempre presente, mientras en el subtipo calor, conservación, es paralizante y se convierte en automachaque. Los subtipos social y contrafóbico más bien proyectan la culpa afuera, lo cual los convierte en caracteres autoritarios y acusatorios. El social se convierte en un moralista y el sexual o contrafóbico agrede a ese otro que es culpable. Al final, el monstruo es el castigo por parte de un superyo castrante. Ha sido expulsado del paraíso, no se cree digno de ser amado, ha perdido la fe en el amor. Los tres subtipos comparten el mecanismo de defensa de la introyección del agresor para poder controlarlo mejor. Porque si piensa como él, puede prever sus movimientos, lo cual lleva a identificarse con el agresor, función paterna patriarcal, aprendiendo a vivir con un enemigo dentro que pretende su bien, un superyo implacable, su compañero. Me acuerdo de un ejemplo que ponía Claudio Naranjo en otro libro, decía, identificarse con el agresor es algo así. Si un día el niño, qué sé yo, se pone a jugar con agua y luego el papá lo castiga duramente por haberse mojado, la siguiente vez que el niño ve el agua, internamente se castiga a sí mismo y dice, eres malo por querer meterte en el agua. Si te metes en el agua te van a castigar. Es peligroso querer meterse en el agua. Y entonces el niño, a través de su propio miedo y su propia autoagresión, se salva de la agresión de un agresor mayor y más peligroso. Entonces eso es introyectar al agresor. Y finalmente este agresor introyectado se convierte en tu mejor amigo, porque finalmente te tratas pésimo, reprimiéndote y castrando tus impulsos y tus deseos, pero te salvas de un peligro mayor, poniéndote del lado de la norma y de los deseos del agresor. La creencia profunda es la de ser malo, con una lucha imposible por sentirse bueno. La distorsión cognitiva nuclear, la fijación, es el rechazo de sí, que se manifiesta en la autoacusación, más representada por el subtipo de conservación, y en la acusación al otro, más significada en el sexual. Este monstruo interior es calmado por el mecanismo de defensa de la proyección, típico del eneatipo 6. El mundo es malo y amenazante. Los otros siempre crean alianzas contra él. En cualquiera puede ocultarse el enemigo. Al no haber tenido un vínculo confiable y seguro, evita el contacto íntimo y desconfía de todo el mundo. El subtipo calor busca confiar en figuras fuertes y protectoras, y los otros dos creen que su parte racional lo puede entender todo, evitando así la inseguridad. El sexual une a esto un cultivo de la fuerza física, una coraza fuerte con la que defenderse de todos los enemigos. El encorsetamiento y el acartonamiento evidencia falta de espontaneidad y de naturalidad. El eneatipo 6, calor, queda con un cuerpo débil y torpe, que a veces lo confunde con un 9. El 6 social revela su defensa con una rigidez mental y física que lo acerca al eneatipo 1.
Y el subtipo sexual se muestra más plantado en la Tierra, con una cierta insensibilidad física que lo hace confundir con un eneatipo 8. Funciones psíquicas. El subtipo conservación es el más emocional, aunque sus sentimientos se expresen únicamente a través de una mayor sensibilidad. La búsqueda del contacto físico para sentirse en una relación protectora y una sonrisa dirigida a desarmar al otro. Es el más dulce de los tres, pero su dulzura no corresponde a una ternura profunda. El contrafóbico es el más activo, el 6 sexual, pero sus acciones son reactivas, mientras posterga patológicamente las que lo ponen a prueba en su valor real, y no el fanfarrón que manifiesta ser. La acción impulsiva le ayuda a tomar las decisiones que postergaría por miedo. El subtipo social es el más intelectual, se estanca en sus decisiones retorciéndose en sus evaluaciones y análisis, y es el más disciplinado, ordenado y obsesivo, y también el más ideológico y fanático. Los tres se paralizan en pensamientos evaluativos y analíticos, entre 1000 conexiones de causa y efecto y mucho miedo a tomar decisiones. Por ahí leí que para los 6 la vida es como un partido de ajedrez. Hay que anticiparse unas 25 o 30 jugadas para saber si va a ser seguro dar un paso. Ansiedad. Común a los tres subtipos es la presencia de ansiedad. El 6 sexual la usa como reserva energética para realizar su desafío, con el que niega la impotencia y con ella el sentimiento de inferioridad que él asocia a la fragilidad. Rechaza y huye de todo lo que suene a debilidad, enfermedad o dependencia. Por eso se niega la necesidad de pedir ayuda o de ser protegido, de seguridad, cuidado o atención. Menosprecia a las personas que muestran su vulnerabilidad. Motivado por el afán de sentirse fuerte, este subtipo contrafóbico se expone al peligro y alimenta una notable megalomanía, donde sustituye la sensación de debilidad del ego por la grandiosidad de un ideal o de una autoridad externa. El subtipo social, por su parte, trata de contener la ansiedad a través de la obsesividad y el perfeccionismo. Y se apoya en una ideología potente para negar su propio sentimiento de impotencia. El grupo hace la fuerza, por eso pueden ser fanáticos de filosofías y de religiones, ¿no? Porque se sienten parte de un colectivo que los hace sentir más seguros. Así como en su infancia buscó familias sustitutivas, en su juventud y vida adulta el 6 social milita en organizaciones políticas o sindicales o pertenece a grupos que busquen la espiritualidad o valores superiores, movido por su idealismo. Oscila entre la seguridad que le da pertenecer a algo más grande que él, a una familia simbólica, y la desconfianza, la crítica y la exigencia. Suele cambiar de grupo cuando se desencanta, porque no le llena, hasta que encuentra otro en el que vuelve a proyectar su ideal. En realidad se entrega a una causa porque busca un sistema de normas como apoyo para salvarse. Indeciso a la hora de elegir a las personas a las que dar autoridad, escoge la autoridad impersonal de un sistema o grupo, como sustituto de los padres, pues en el fondo quiere competir con la autoridad paterna, desplazando su lealtad o fidelidad a una autoridad mayor e ilusoria, que imagina que va a ser mejor que la autoridad de sus padres. El eneatipo 6, conservación, tiende a relacionarse en grupos pequeños y le cuesta mucho moverse solo. Le es difícil establecer intimidad con personas nuevas, se siente inseguro, vulnerable, poca cosa. Tiende a tener pocos, pero muy buenos amigos y busca relaciones muy cercanas, de tú a tú. En los grupos se pierde, se diluye, a veces casi desaparece. Este subtipo conservacional contacta de lleno con la falta de confianza en su capacidad y con la necesidad de contar con los demás. Manifiesta abiertamente el sentimiento de impotencia y busca una salida en la unión afectiva con el otro potente. Es alguien que busca la protección de alguien más fuerte, ¿sí? Porque se siente incapaz de enfrentarse a la vida que siente como que le queda grande. Y por eso tiene miedo. Desconfianza e inhibición en la acción. En todos los subtipos del 6, la desconfianza
la desconfianza paranoide, ¿no? Es como, ¿puedo confiar o no? A veces te miran como de lado. En todos los subtipos del 6, la desconfianza impregna la relación con los otros, con el mundo e incluso consigo mismo. Sospechan de las verdaderas motivaciones propias y ajenas. Las ideas persecutorias retroalimentan la creencia en un mundo peligroso y en la necesidad de ejercitarse constantemente para combatirlo y controlarlo. Es común la ideología del complot. El subtipo sexual pretende controlar, sintiéndose autónomo e independiente. El 6 conservación vive, en cambio, con la esperanza de encontrar a una persona que lo proteja y en quien confiar plenamente. Y el 6 social combate la desconfianza alimentando una confianza en su propia preparación. Otra característica común a los subtipos del 6 es una marcada inhibición de la acción por miedo a cometer un error fatal que lo destruirá todo. En el 6 sexual, esta inhibición es menos paralizante y se muestra más concreto y resolutivo ante los problemas. Su opuesto es el 6 de conservación, invadido por la parálisis. Le cuesta tomar decisiones, pospone, excesivamente precavido, tiende a la comprobación compulsiva para cerciorarse de que todo está bien, con una duda perenne que le bloquea la acción. De ahí que sea una persona de orientación teórica, que vive en la abstracción buscando verdades absolutas, certezas. El 6 social se entrega también a lo abstracto, pero con una obediencia ideológica, legalista, llevado por su personalidad mixta, paranoide y compulsiva y su carácter autoritario, rígido y cumplidor, con un juez implacable dentro. Se caracteriza por la pedantería, acciones tediosas y una mayor sustitución de la acción por el pensamiento, si bien el sentido del deber lo vuelve más eficiente que los otros dos subtipos. La agresividad. El contrafóbico, que es el subtipo sexual, elige el camino del deseo, que dominado por el miedo, no se expresa de forma libre y espontánea, sino a través de la agresividad. Piensa que el otro es un usurpador y que él está en su derecho a atacarlo y tomar lo que legítimamente le corresponde. Tiene miedo al castigo, lo cual le lleva a mostrarse hipervigilante y desafiante, arrogante y tenso, con dificultad para relajarse. Es como si sintiera que los otros están en su contra, entonces tiene que defenderse para poder hacer lo que quiere, y hay una vehemencia de hacerlo, pero siempre como con el contexto de que hay enemigos, alguien está en mi contra, ¿no? Es un perro ladrador que se defiende atacando. Esto le energiza, pero no le deja descansar, pues siempre está enganchado, desde la susceptibilidad, a maquinaciones infinitas, ávido de significados ocultos. Ataca para esconder su miedo que le avergüenza. Usa su fuerza para tapar la sensación de indignidad que le produce la posibilidad de que se vea su miedo. En los tres subtipos, la mirada inquisitora a sí mismo vierte una y otra vez un juicio de no idoneidad. Así que haga lo que haga, un 6 nunca tendrá la plena certeza de hacerlo bien. Siempre rondará un pero, un tal vez. Me acuerdo de una imagen en un libro de Naranjo que mostraban a una persona a punto de saltar una grieta. Entonces la persona estaba antes de la grieta pensando, ¿y si salto? No, mejor no salto. ¿Y si salto? No, mejor no. Y de pronto salta. Y después de dar el salto, ¡oh! Salté. ¿Estará bien? ¿No? Entonces siempre está esa sensación de duda, porque está el miedo, ¿no? Finalmente todo podría tener un desenlace fatal. Ante la culpa, el 6 sexual se pone a la defensiva, autojustificándose y proyectando a su enemigo interno en los demás, a los que critica arrogándose el derecho de juzgarlos. Una vez que ha separado el bien del mal, proyecta este afuera para cultivar la ilusión de presentarse siempre como bueno y justo, pues en su interior siente que esconde un monstruo. Justifica intelectualmente la existencia de este monstruo por haber sido maltratado, incomprendido, abusado. Debe pues protegerse de la humanidad, que es mala, lo cual le da pie a emprender cruzadas contra la injusticia social. Me acordé de Shrek.
Yo tenía un profesor que era asexual y siempre nos estaba diciendo lo mal que lo hacían los demás, ¿sí? Desde un lugar como de autoridad descalificatorio, ¿no? Que te da la sensación de que finalmente solo se podía confiar en él porque las demás personas tenían malas intenciones, eran mediocres, lo hacían mal, no tenían cuidado, ¿sí? Entonces era una cosa como de criticar a los otros desde un lugar de autoridad, en donde empezabas a tenerle miedo a todo el mundo. El 6 de conservación es el que menos expresa la agresividad, y más el miedo a recibirla. Mientras que en el contrafóbico, la agresividad es el carburante para lanzarse a la acción, en el de conservación, la agresividad es pasiva y puede expresarse solo a través de acting out explosivos después de mucho estrés acumulado. Es el lobo con piel de cordero. El contrafóbico, en cambio, es un cordero con piel de lobo. En cuanto al subtipo social, canaliza su agresividad a través de la crítica y el juicio. La crítica invoca las reglas no respetadas por los demás o la incapacidad ajena y la expresa en términos impersonales que revelan su miedo, común a los subtipos, a confrontar directamente al otro. Los tres blanden esta arma de doble filo que es la ironía. Son esos comentarios graciosos, tal vez corrosivos, ese juego intelectual de concatenar frases ingeniosas que lleva a la complicidad entre quienes lo emplean. Pueden ir cargados de un veneno sibilino destinado a cortar cabezas, ya sea criticando a la autoridad o, más el sexual y el social, ridiculizando a los débiles. Suponen una válvula de escape, el goce de la risa, un pequeño placer en medio de la batalla. No sin la posterior sensación de culpa si han sido demasiado hirientes. Esa es una diferencia quizás con el 8. Los 6 sienten mucha más culpa, los 8 no mucha. Miedo a confrontar. El 6 de conservación muestra una sumisión afectuosa, de osito de peluche. Dice algo así: yo no te agredo, soy inofensivo. A cambio, tú no me agredes. Quiéreme. No tolera el conflicto, tiene mucha dificultad para confrontar, sobre todo de tú a tú y en temas personales. Y cuando después de mucho tragar estalla, el miedo, la culpa y la vergüenza posteriores son enormes, pues vive que las consecuencias pueden ser terribles. Si el estallido ha sido con un ser querido, lo vive como que ya no le va a querer nunca más. Se rompe el ideal del vínculo amoroso, con lo que le invade una gran ansiedad, que solo se mitiga cuando se restablece la armonía. Aunque tampoco se fía mucho de que este restablecimiento sea real. De hecho, vive esa pérdida como definitiva, como si ya no hubiera posibilidad de restablecer lo que había. E incluso cuando las aguas vuelven a su cauce, el sentimiento íntimo es que ya no es igual. El ideal no se recupera. El 6 social es el más racional, con su acumulo de sabiduría. Si no consigue ser admirado intelectualmente, siente un gran vacío, dolor y angustia. No le quieren, se hunde. Sus relaciones están presididas por el control. Teme ser espontáneo por si no sea correcto o acertado y le dejen entonces de querer. Se reprime y va así cargándose de rabia contenida en su corsé. Sabe perfectamente el daño que puede hacer si habla, pues su estrategia de control le hace ver el punto débil del otro. Le teme al conflicto y a la confrontación, que puede significar descontrol y emociones, perder el amor o la admiración. La quiebra de la normalidad a que puede llevar el conflicto amenaza con suponer una ruptura del ideal, del equilibrio construido, que sería para él definitiva. Todas las referencias sobre las que había edificado su mundo se tambalean, y el miedo y la culpa se descontrolan. Ya no es perfecto, el otro ve sus errores. A él, que se mostraba servicial, sumiso, cumplidor de su deber. La estrategia relacional del 6 sexual es la huida hacia adelante. Es decir, cuando tengo miedo, en vez de huir y escapar, ataco. Yo no me disfrazo de siervo dócil, como el 6 calor,
Yo no me escapo volviéndome un maestro o un cumplidor digno de admiración, como el 6 de ver. Yo, directamente, no siento miedo. No hay nada que se interponga entre lo que quiero y yo. Admírame por ser así. Quiéreme porque yo no dudo. Yo soy valiente. Sus conductas heroicas a veces resultan parecidas a las del eneatipo 8, o son provocadoras de envidia o ira por su chulería, por la seguridad que muestra y por los logros, a veces con gran proyección social que consigue. Ahora bien, el eneatipo 6 sexual, en las distancias cortas, no confronta. Se contiene, se muestra comprensivo en vez de manifestar su enfado, tragando y envenenándose por dentro, mientras se acentúa su sensación de omnipotencia y su papel de salvador. En las distancias largas, como siente que no hay tanto peligro, sí que se permite sacar más su perro ladrador. En sus relaciones, ya sean de pareja, amistad, laborales o familiares, al principio el 6 sexual se muestra disponible para el otro en todo momento, siendo facilitador, ayudador, conciliador. Luego va apareciendo su demanda desde la manipulación o la necesidad imperiosa de controlar la situación. Inicialmente se puede mostrar proactivo, ocurrente y seductor, pero está alerta para percibir si hay confianza o no, porque si siente que no es una situación segurizante, se retrae y se mantiene en las buenas maneras, aunque enseña un poco más los dientes. Cuida y defiende mucho a sus amigos, que son parte del sentido de su vida. También busca estar solo para descansar y no tener que estar alerta, manteniendo el tipo, ¿sí? Porque mostrarse tan feroz es un gran esfuerzo, ¿no? Voy a ver cuánto falta. Queda muy poco. Autoridad y paternalismo. Todos los subtipos del miedo tienen un tema con la autoridad, estrechamente vinculada con la sumisión o humillación infantiles y con el miedo a la castración. El eneatipo 6 controla a la autoridad poniendo a prueba su coherencia, en una evaluación constante de que los hechos se correspondan con las palabras. El 6 sexual se distingue en que es abiertamente intimidatorio y autoritario, en perenne conflicto entre el deseo de mandar y el miedo a emerger. Quiere estar por encima porque eso le hace sentir más fuerte y más seguro, pero al mismo tiempo tiene miedo de estar por encima porque le pueden cortar la cabeza. Le resulta difícil el manejo de la autoridad, oscilando entre la condescendencia y la rigidez normativa. Pues ahí está la voz de su padre que le dice, tú no vales, lo cual se une a la lealtad inconsciente de no superarle. La autoridad representa el miedo al castigo, y en su relación con ella, en especial si es duradera e íntima, puede reactivarse la ambivalencia entre dulzura y obediencia, y cuando se siente dominado, paranoia, ataque y desafío. Es muy protector con sus subordinados, hijos y alumnos, rol que le devuelve una sensación de fuerza y de hacer de jefe. También el 6 social puede parecer autoritario y seguro de sí, pero antes que desempeñar él mismo un rol de autoridad, prefiere reconocer la autoridad en las reglas, conformándose a ellas hasta el punto de convertirse en su fanático defensor. Claudio Naranjo define este carácter como prusiano. Prefiere entregarse a la ideología como punto de referencia impersonal. Lo importante es hacer las cosas como es debido. Es el subtipo más disciplinado, con normas interiorizadas como si no hubiese límite alguno entre el yo y el superyo. Por eso es que se puede confundir con el eneatipo 1, que también está muy apegado a lo correcto y al deber ser. Aunque pueden llegar a ser líderes, los 6 sociales se mueven muy bien en el papel de segundones, haciendo el trabajo gris para que el otro se luzca. Un ejemplo es el negro que escribe los discursos que otro leerá en público. Este subtipo social es muy autoexigente y autocrítico, y toda la sumisión que muestra con el superior la transforma en exigencia y desprecio hacia los que siente más débiles. Puede llegar a ser clasista con los de abajo. Toda la autorrepresión para mantenerse moralmente recto, toda esa rabia contenida, la descarga con los que siente que son menos fuertes que él.
Sintiéndose superior, se muestra inflexible, soberbio e implacable. Pero necesita el reconocimiento de la autoridad para permitirse ser agresivo. A veces se cansa de ser sumiso y le corta la cabeza al que encarna la autoridad para sentirse valioso. Pero lo hace más desde una crítica intelectual, o utilizando la ironía y la chanza, que desde el enfrentamiento abierto y descarnado, pues siempre ronda el miedo al castigo, a ser apartado, a no ser querido. Frente a la autoridad, el 6 de conservación se comporta al revés que el 6 social. Entabla una relación personal y se adhiere a aquel que puede jugar el papel de protector y guía. Al no confiar en su propio poder, busca una autoridad en la que apoyarse para poder asumir riesgos y decisiones. La idealiza y se muestra complaciente con ella, pero si siente que le falla, la demoniza. Y se mantiene a distancia, pues aunque desea acercarse, tiene miedo a ser ignorado o rechazado. En esta ambivalencia ante la autoridad, sobre todo paterna, en que se mueven los eneatipos 6, los 3 subtipos ejercen diferentes formas de paternalismo y de buscar al padre. El 6 de conservación es el más maternal, femenino, amoroso, cuidadoso y cuidador. Se sitúa a sí mismo como un hijo desprotegido que busca calor y amparo. El 6 social tiene una gran necesidad de aceptación, de que los demás le perdonen. No acepta la imperfección y menos aún la suya. Se ha comido a su padre y su mensaje de «tienes que ser como yo». Por eso su paternalismo es más frío, más teórico y cercano a lo intelectual que lo afectivo. Se proyecta en la imagen del maestro y guía que quiere ser un buen padre con sus discípulos y darles lo que su padre no le dio a él. Él sabe lo que es bueno para ellos, cuál es su camino, pero desde la distancia, desde lo formal, lo correcto. Pues le amputaron la expresión de la emoción, y si se mete en esos berenjenales, su inseguridad aumenta. Él se ofrece como padre a los necesitados de autoridad. En el otro polo se sitúa más como admirador o discípulo que como hijo. Y el paternalismo del 6 sexual es el más patriarcal. Es el padre proveedor que cubre las necesidades materiales de la prole y la protege con su superioridad masculina. Por contra, como hijo quiere demostrar a su padre que no le necesita. Es autónomo y a veces hasta retador. El amor. Los 3 subtipos tienen miedo a sentir, a amar, porque eso puede suponer el descontrol, la fusión con el otro y perderse en él, el caos. Puede suponer agresión y violencia. Y si conlleva una pérdida de imagen, vergüenza, inseguridad y sobre todo culpa, entonces ya no lo pueden asumir. La culpa es difícil porque piensen que el 6 es un carácter paranoide. Entonces cuando siente culpa, siente que el castigo tiene que ser letal. ¿Se entiende? Si tengo culpa, el castigo me va a destruir. De ahí el miedo, ¿no? Con referencia a las 3 dimensiones del amor según Claudio Naranjo, todo el eneatipo 6 reprime el amor erótico. La sexualidad siempre conlleva entregarse en manos de un otro peligroso para la propia integridad física y psíquica. Abandonarse a Eros significa además descontrol de las emociones y de los instintos. Supone entrar en la locura que tanto le asustó de niño y que no le ha dejado de asustar. El eneatipo sexual es el que más quiere cultivar el erotismo, pero separa el sexo del amor, haciéndose valientemente en la búsqueda de relaciones sexuales, pero bien lejos de entregarse a la ternura y a la intimidad. El subtipo conservación convierte el eros en calor maternal, enfriando así la pasión sexual y convirtiendo a la pareja en una madre o un padre protector e inocuo. Digamos que es uno de los eneatipos que más le mata las pasiones a la pareja, poniéndose en ese lugar de ser alguien más fuerte y protégeme. No es el único que hace eso, pero lo hace muy fuerte. Los 3 subtipos comparten una mayor facilidad en cultivar el amor admirativo, la idealización de un padre que no han tenido y de valores que prometen ser buenos e inatacables,
la búsqueda de un Dios Padre que les apruebe y les dé permiso para estar en este mundo. El 6 social representa más esa búsqueda de ser admirado por su fidelidad y coherencia moral. El amor compasivo parece el que más busca el 6 dentro de su miedo a entregarse en brazos amorosos. El de conservación expresa más su amor maternal con la finalidad de recibirlo. Perdón, que busquen el amor compasivo quiere decir que pareciera ser que los 6 de los 3 tipos de amores, que esté el amor erótico, el compasivo y el admirativo, busca más el compasivo, que es la energía más femenina y materna. El de conservación expresa más su amor maternal, con la finalidad de recibirlo, pero ninguno de los 3 subtipos desarrolla fácilmente una compasión profunda, al estar preocupado sobre todo de castigar a los culpables de los malos del mundo. De castigar a los malos, ¿sí? A los malos que son peligrosos y hacen el mal, no a los malos inmorales. Esa es una diferencia con el 1. El 1 es una cosa de perfeccionismo moral. En cambio el 6 es un asunto de miedo. Entonces, los malos para el 6 no es exactamente el mal moral, sino el mal, ¿no? El diablo, un monstruo malvado y negro que nos quiere destruir, ¿sí? Batman es eneatipo 6, sexual seguramente. Todas las personas que se reconocen en el carácter del miedo reconocen que solo a través de una sanación del amor compasivo pueden entrar en la entrega erótica, así como limpiar el amor admirativo dejando de criticar y de controlar a la autoridad. Sexualidad. Y con esto terminamos. El contrafóbico demuestra más superficialidad que los otros 2 subtipos, a través de comportamientos promiscuos que contradicen a la moral social. Estas conductas podrían asemejarle al 2 sexual, pero su falta de sensualidad contrasta con la facilidad con que el 2 expresa el erotismo. Siempre condenado a dar la talla, la sexualidad de este subtipo suele ser fálica, impulsiva. Le cuesta la entrega a un otro que siempre es un potencial enemigo. Liberar el erotismo significa dejar espacio a la ternura, mostrar el lado débil y la vergüenza de sentir miedo. Este dilema lo resuelve disociando el sexo del sentimiento de amor e intimidad. Una de las cosas que el 6 sexual necesita hacer es poder decir, tengo miedo, y no sentirse avergonzado de tener miedo. La inhibición del deseo y del impulso sexual es más evidente en el subtipo de conservación, que a diferencia del sexual, el cual busca la autonomía, se somete a los deseos del otro con gran abnegación. Para el 6 de conservación, lo puramente sexual es secundario. El contacto de piel con el cuerpo es más una búsqueda de cuidado mutuo, de intimidad, de protección, de cariño, que una búsqueda del clímax y del placer. Su interés es mantenerse en un rol filial y el único deseo que se permite es la búsqueda de calor, incluso a nivel de contacto físico. Esta actitud y el no desconectar la cabeza no contribuyen a un pleno goce físico de la sexualidad. A veces se acerca a la otra persona asexuándose. Solo quiero ser tu amigo, no tengo otras intenciones, no quiero tener sexo contigo. Es coincidente en los 3 subgrupos, aunque en menor medida en el contrafóbico, la dificultad para dejarse llevar y disfrutar plenamente del placer sexual, porque la cabeza está siempre por medio y anda más pendiente de dar la talla, de la satisfacción del otro que de la suya. Es más una tarea que una búsqueda del placer. El 6 social presenta una actitud más moralista y a veces obsesiva. Como todos los 6, vincula tanto deseo a la locura que no puede vivir, como todos los 6, vincula tanto el deseo a la locura que no puede vivirlo plenamente. Y él trata de controlar el caos instintivo a través de la adhesión a las reglas y a la ideología del ambiente. Esos son los subtipos del eneatipo 6. Una vez más, les recuerdo, estoy leyendo este libro que se llama Psicología de los eneatipos. El título del libro es Cobardes, desafiantes y fanáticos, que corresponde al eneatipo 6.
Voy a seguir compartiéndoles los capítulos de todos los otros libros. Con el eneatipo 8 me voy a demorar porque ese libro todavía no ha salido a la venta. Y también aprovecho de contarles que en marzo voy a hacer un curso breve, muy simple de introducción al eneagrama, en donde van a ver algunos videos grabados de otros cursos, vamos a tener algunas clases en donde vamos a hacer ejercicios gestálticos para que podamos explorar algunos elementos de cada eneatipo que son universales y que todos compartimos. Así que ya les estaré contando sobre eso. En mi podcast de Spotify ya está el eneatipo 1, el 2 y el 4, también leídos de este libro. Y alguien me pidió que leyera el 3, mañana voy por el 3. También los encuentran en YouTube. Espero que lo hayan disfrutado, que sea una información útil. En Spotify también tengo 9 episodios sobre eneagrama que están basados en otro libro, que es un libro de Sandra Maitri que se llama Las pasiones y las virtudes del eneagrama. Es un libro maravilloso. Así que si quieren ahí también conocer un poco más, les recomiendo que vayan allá. Eso, muchas gracias por estar. Nos vemos próximamente en otro live sorpresivo para irles leyendo sobre eneagrama. Que les vaya muy bien. Chao.